le permite a usted hacer compras y le permite y le dan la serie de beneficios que esa tarjeta le puede dar a usted. De ahí le dicen, pero esta otra le ofrece esto y otro poquito más, pero también tiene un precio por qué pagar. Esta no paga usted un precio. De ahí le dice, pero aquí hay otra tarjeta. En esta, mire, cuando usted compra alguna cosa, le dan a protección contra las cosas que usted compra y le empiezan a decir el montón de cosas que usted puede beneficiar. El problema es que hay gente que lo único que le interesa es saber cuál es el límite que le van a dar, no tanto los beneficios que pueda obtener de la tarjeta. Mucha gente no le importa tampoco cuál sea el interés que le puedan dar, porque mucha gente ni en eso se pone a pensar en el interés que va a tener que pagar. Lo que ellos quieren saber es cuánto dinero yo tengo para gastar. Y así, así muchas veces en el evangelio. Yo me conformo, yo he oído gente, hermano, que ha dicho, yo me conformo con solamente ser salvo. Entonces estamos limitando los beneficios de la cruz. Estamos limitando la sangre de Cristo que fue derramada en el madero del Calvario. Estamos haciendo poco el sacrificio que Él hizo. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario no solo fue para darnos a nosotros salvación, sino fue para hacer de nosotros, hermano, parte especial de la novia del cuerpo místico de Cristo, para que nosotros fuéramos, hermano, aquella novia pura y santa, sin mancha y sin arruga. Hay un proceso de perfección, pero no obviamos, podría ser la palabra, o muchas veces nos desinteresamos de lo demás. Y mucha gente dice, yo me conformo solamente con ser salvo. Yo me conformo solamente con llegar un día al tribunal de Cristo. Pero eso no es solamente eso. El Señor nos puso a nosotros en esta tierra, hermano, y nos ha dado a nosotros, hermano, garantías para que nosotros podamos caminar en esta tierra sin ningún problema y que podamos gozar de los beneficios de Dios. A veces, por no tomar en cuenta esos beneficios, sufrimos, hermano, en la vida, pasamos momentos difíciles, porque cuando el Señor ha dicho, mira, yo he prometido prosperarte, yo he prometido todo esto, yo he prometido esto, pero hay un precio que tú tienes que pagar, al igual que le explicaba de la tarjeta. Hay un annual fee que usted tiene que pagar a fin de año para ser partícipe de todos esos beneficios. Mucha gente no le interesan los demás beneficios, lo único que le interesa es ser salvo, y está bien, no es que sea mal, pero el problema de eso es que entonces limitamos el sacrificio de la cruz. Amén. Entonces yo creo, hermano, que necesitamos nosotros sentarnos y platicar y realmente poder entender, hermano, ese beneficio, los beneficios que el Señor a nosotros nos dio a través de la cruz, a través de su sangre, a través de ese sacrificio. Mire otro gran beneficio que yo estaba analizando, hermano, y se me hizo larga la lista, porque nos dio el beneficio a nosotros de resucitar. Porque dice que el resucitado busca las cosas de arriba. Entonces usted y yo resucitamos, morimos y resucitamos. ¿Acaso el no creyente muere y resucita? Pero usted tiene la garantía de que si usted hoy muere en su cuerpo físico, la garantía es que usted va a resucitar. Entonces, ¿no será eso suficiente? Hay más. Hay más, pero yo quiero hablarle en esta noche, con la ayuda del Señor, cómo nosotros podemos alcanzar esos beneficios. Y lo primero que el Señor le hablaba a sus discípulos es, para que tú puedas participar de esos beneficios, de los beneficios que yo doy, que yo he dado en la cruz, lo que necesitamos hacer es limpiar nuestro corazón de pecado. Ese es el primer paso. ¿Cómo nos limpiamos nosotros del pecado? Entonces, venga conmigo si trajo su Biblia. En Isaías capítulo 1 y versículo 18.
¿Lo tiene? Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Mire el beneficio de esto, pues. Entonces, Él no solamente te está diciendo y nos está diciendo limpiémonos del pecado, sino que está diciendo lo que Él va a hacer. Pero lo primero que dice acá en Isaías capítulo 1 y versículo 18 es razonemos. ¿Qué es razonar? Reflexionar. Estar a cuentas. ¿Qué más? Discutir, justificar, declarar, censurar, corregir, defender, demandar, destinar, disputar, juzgar. Todo lo que significa razonamiento. Entonces el razonamiento es que nosotros nos sentemos y entonces empecemos a platicar. Vamos a razonar. Pero una de las traducciones del diccionario Strong para la palabra razonar es redarguir. Entonces, nuestro espíritu necesita ser redarguido. ¿Cómo somos limpios del pecado? ¿Cómo somos limpios del pecado? Lo primero que dice acá es, primero necesitamos razonar. Primero necesitamos, ¿cuál fue la palabra que usaste? Reflexionar. ¿Sabe usted cuando usted está pecando? Sabemos. A veces sí, a veces no. Es que no podemos decir que siempre sabemos que estamos haciendo mal. Pero la mayoría de veces sí sabemos que estamos haciendo mal y que estamos pecando. Entonces, una de las cosas que primero el Señor está llamando aquí, estaba llamando al pueblo de Israel en este entonces, era diciéndole que razonaran, que reflexionaran. Por favor, pueblo, reflexionemos. ¿Estamos pecando? Sí, estamos pecando. Entonces, se necesita que el pueblo reflexione, que el pueblo sea redarguido. ¿Cómo es redarguido el pueblo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo somos redarguidos? No solamente a través del Espíritu Santo, Él es el que hace la obra, pero algo pasa cuando nosotros estamos siendo redarguidos. La palabra de Dios te redarguye. La palabra del pastor te redarguye. Y mucha gente no ha entendido eso. Entonces lo primero que el Señor llama acá para que podamos ser limpios del pecado y obtener los beneficios de la cruz es que entonces necesitamos razonar, ser redarguidos. Y entonces luego le dice, vuélvanse a mí. En otras palabras es que cuando nosotros razonamos, cuando nosotros, hermano, somos redarguidos, cuando nosotros entendemos que hemos estado pecando, entonces nuestro corazón se está volviendo a Dios. Estamos dejando nuestra manera de caminar y nos estamos volviendo al Señor, pero se necesita que haya un razonamiento, que haya una reflexión, que haya un momento en el cual permitamos que la palabra, que el pastor, que el ministro, que el Espíritu Santo redarguya en nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso para ser limpios del pecado?
Entonces, mira, aquí hay dos cosas. En Isaías capítulo 1 y versículo 18 hay dos cosas muy interesantes. Yo no sé si las han notado. Pero ahí Dios le está diciendo al hombre, razona. Entonces, mire, yo entiendo que el hombre puede venir y puede decir, sí, yo puedo razonar. Pero hay dos cosas que tienen que entrar en función. Una, que en nosotros haya el deseo de reflexionar. Hay gente que no se quiere detener para reflexionar lo que está haciendo. Hermano, mire, por favor, reflexionemos porque puede hacer que usted... No, yo estoy bien, yo no necesito eso. Yo no necesito ser redarguido en eso. Pero lo otro es que debemos que permitir que sea Dios el que nos convenza a nosotros de pecado. Entonces tiene que haber un razonamiento por parte del hombre. Eso es lo que el hombre tiene que tener un deseo de cambiar, un deseo de hacer lo mejor para Dios, pero también de permitir que sea Dios el que te convenza que estás pecando o que hemos estado pecando. Si abre su Biblia en Job capítulo 13 y versículo 3. Job ¿Tiene ahí Job? Capítulo 13 y versículo 3. Léelo. Y deseo argumentar con Dios. ¿Qué versión estás leyendo? Dice, le voy a leer desde el versículo 1, en la Biblia de Dios para todos. En verdad mis ojos han visto todo eso. Lo he escuchado antes y lo comprendo. Conozco tanto como ustedes, no soy menos que ustedes. Pero quisiera hablar con el Todopoderoso. Prefiero discutir de estos asuntos con Dios. Es que ustedes son unos charlatanes médicos de enfermedades imaginarias. Si ustedes quieren parecer sabios, mejor cállense la boca. Mire, aquí estaba hablando Job y a Job lo estaban acusando acerca del pecado. Pero Job estaba diciendo, yo lo que quiero es hablar con el Todopoderoso. Yo prefiero discutir de estos asuntos con Dios. Entonces, él tenía el deseo. ¿Cuál era el deseo de Job? El hablar con Dios. Él tenía el deseo de razonar, de ser redarguido, pero él necesitaba hablar con el Todopoderoso. Él necesitaba hablar con Dios y hablar de estos asuntos. Entonces hay momentos en los que nosotros necesitamos detenernos y decirle, Señor, yo quiero hablar contigo. Pero también debemos permitir que sea Él el que a nosotros nos convenza del pecado. Entonces, uno es, aquí en Isaías capítulo 1 y versículo 18, hay dos cosas importantes para poder ser limpio del pecado. La primera es que debe haber el deseo en el corazón del hombre de hablar con el Todopoderoso acerca de esos asuntos que a nosotros nos estorban, que a nosotros nos están deteniendo. Debe de haber el deseo. No podemos pasar por alto nosotros eso. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. El deseo de Job. Él quería razonar con Dios. Quiero discutir con Dios, decía otra vez. Le estoy poniendo varias versiones. Yo quiero discutir con Dios. Deseo razonar con Dios. La Biblia Jerusalén dice, deseo hacer réplicas.
quiero discutir con Dios. ¿No le ha pasado eso? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, yo quiero hablar contigo? Yo quiero que razonemos. Mis pecados son estos y estos y estos. Y la Biblia dice, si tus pecados fueren como la grana, serán limpios y se volverán blancos como la nieve. Y si fueren como el carmesí, hermano, es que eso es interesante. Rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Entonces, si fueran como la grana, serán como la nieve, blancos. Y si fueren tan rojos, quedarán blancos como la blanca lana. Pero lo primero es que debe haber en el hombre el deseo de razonar. Debe haber el deseo en el hombre de sentarse y ponerse a cuentas con Dios. Y lo segundo que le decía entonces es que debemos permitir que Él nos convenza a nosotros de pecado. Juan capítulo 16 y versículo 8. ¿Tiene Juan 16, 8? El 9 y el 10. Imagínense. Entonces, Él dice, cuando Él venga, entonces Él convencerá a la gente de pecado. Pero nosotros, hermano, necesitamos desde ya permitirle que Él sea el que nos... mire, el Espíritu Santo, que es el mensajero de parte de Dios, trae una palabra a nuestra vida para redarguirnos de pecado. Por eso yo siempre he dicho que no se trata de que nosotros digamos, hermano, es una corazonada. Nosotros no tenemos corazonadas. Es el Espíritu Santo de Dios que nos está diciendo que necesitamos, hermano, cambiar o que sea el Espíritu Santo el que nos esté dando una palabra de parte de Dios para redarguir nuestra vida. Entonces debe haber el deseo de nosotros razonar con Dios, pero también permitir que Él nos convenza a nosotros. O sea, hay dos cosas que van de la mano: el deseo de razonar y el de estar convencido de que pecamos. Porque hay gente que usted le pregunta y nunca ha pecado y no peca, porque no han permitido que sean convencidos. Yo estoy convencido de que yo fallo, de que yo peco. Y a mí no me lo tienen que decir, pero yo sé que yo peco. Pero para eso entonces necesito de buscar al Todopoderoso y razonar con Él. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 17. Es un ejemplo muy conocido por nosotros. Hablando acerca del razonamiento y del convencimiento. Son dos cosas bilaterales. Hasta ahí. ¿Qué estaba pasando con el hijo pródigo ahí? Según lo que dice Isaías capítulo 1 y versículo 18. Él estaba razonando. En ese momento empezó a razonar. Y él dijo, y volviendo en sí, o sea, volvió en sí, empezó a razonar. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él entró en un razonamiento. Pero luego el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le daré, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Hubo un convencimiento. Entonces no solo se trata de razonar, sino se trata también de que estemos convencidos de que pecamos.
Entonces, en la historia del hijo pródigo, nosotros podemos ver muy claros estos detalles. Según lo que habla Isaías 1:18, cuando le están diciendo al pueblo, tú necesitas cambiar tu caminar, tú necesitas reflexionar. Entonces, el primer paso para nosotros ser limpios de pecado, según Isaías 1:18, es razonamiento. Usted tiene que razonar, yo tengo que razonar, tenemos que reflexionar, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo que nos redarguya. Pero también necesitamos estar convencidos, porque entonces cuando estamos convencidos, entonces nos ponemos en acción. Porque entonces no solo quedó en nuestro intelecto, en nuestra mente. Porque hay gente que sí, ya estoy fallando, sí, yo sé que fallo, sí, pero no hacen nada por cambiar su manera su manera de caminar. Hay gente que sabe que está mal, pero no quiere cambiar su manera de caminar. ¿Por qué? Porque no están siendo convencidos. Porque cuando hay convencimiento, hay un actuar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el hijo pródigo entró en sí, empezó a razonar y dijo: si yo, ¿qué hago yo aquí comiendo de las algarrobas de estos cerdos? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Está bien, ahí razonó. Pero luego vino el convencimiento, porque en el versículo 18 dice: entonces me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Estaba convencido de que había pecado. Nadie le fue a decir que había pecado. No hubo necesidad de irle a decir: mire, usted anda mal, sino que él mismo entró en sí y empezó a razonar. Empezó a reflexionar, las palabras que ustedes decían, reflexionar, entró en sí. Pero también vino en él un convencimiento de que había pecado. Esa es la clave para que nosotros podamos, hermano, empezar a participar de las bendiciones de la cruz, de los beneficios de la cruz. Hay gente, hermano, que no ha aprendido a razonar todavía. Hay gente que hace las cosas, hermano, y saben que están mal. El hijo pródigo sabía que estaba mal. El hijo pródigo entendía que él podía estar mejor. Pero ese es solamente un razonamiento. Pero para que haya limpieza de pecado tiene que haber un convencimiento. Entonces son dos cosas que van de la mano: el razonamiento y el convencimiento. Y entonces yo estoy convencido de que yo estoy mal, y alguien que está convencido necesita actuar inmediatamente. Amén. Mire, esto es como las enfermedades. Una enfermedad, le vienen a explicar y le dicen: mire, estos son los síntomas. Entonces usted empieza a reaccionar, usted empieza a razonar, usted empieza entonces a hacer un análisis. Usted dice: sí, yo tengo esto, sí, me da esto, me da lo otro, me da lo otro. Cuando usted empieza a razonar en una enfermedad y el médico le está diciendo: mire, estos son los síntomas, esto es lo que le está pasando, y a veces no hay necesidad que el doctor diga: eso es lo que usted tiene. Usted se convenció que eso es lo que usted tiene, y como usted ya está convencido de que lo que usted tiene es gripe, entonces usted va inmediatamente a la farmacia a buscar qué tomar para la gripe. Pero lo que pasa con mucha gente es que saben que tienen los síntomas, pero no hacen nada por curarse. Entonces no están convencidos. Entonces hay gente que dice: no, si yo no, eso no es lo que yo tengo. Y tal vez sí es eso lo que tienen. Entonces se necesita que haya un razonamiento, pero también que haya un convencimiento. Entonces nosotros necesitamos razonar y también necesitamos permitirle al Señor que Él nos convenza a nosotros. Mire, es el Señor el único que nos convence de pecado. Cuando hay una persona que ha razonado y que está siendo convencida de pecado,
Hermano, son aquellos que se levantan y sin necesidad de que el pastor diga vengan acá, pasan adelante, porque así fue el hijo pródigo. Al hijo pródigo no lo buscó el padre, no le mandó cartas el padre, no le dijo mira te ando buscando. No, él mismo razonó y él dijo yo voy a ir y me voy a presentar a la casa de mi padre y le voy a decir que he pecado. Entonces eso fue lo que él hizo. Llega a la casa del padre y le habla y entonces le dice que él estaba, que él había pecado. Entonces es aquí cuando se vienen a tomar los beneficios de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando usted lee en el versículo 22 de Lucas capítulo 15, mas el padre dijo a los siervos, primero, sacad el principal vestido y vestirle. 2, ponerle un anillo en su mano. Y 3, zapatos en sus pies. Mire las 3 cosas que hicieron. Pero aquí lo que me llama la atención, mire de esto, lo que me llama la atención es que no fue el padre el que hizo eso. ¿Quiénes fueron? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios envía a sus siervos. Dios envía a sus ministros para dar esas 3 cosas a aquel que ha razonado y que ha sido convencido de pecado. El que ha razonado y el que está siendo convencido de pecado, entonces el Señor le envía ministros, el Señor le envía siervos y se los envía primeramente para cambiarle sus vestiduras. En pocas palabras, lo que viene a hacer lo primero es que a esa persona se le extiende la cobertura. Lo cubren, lo visten. Lo otro, lo segundo que hicieron es le dieron un anillo. ¿Y qué representaba el anillo? ¿Qué representaba el anillo en el antiguo tiempo? Mire, el anillo representaba autoridad, pero era para sellar pactos. Y lo tercero, le pusieron zapatos en sus pies. En pocas palabras, trabajaron en su caminar. Entonces, el trabajo, mire, el trabajo del ministro, porque entonces ahora ya entra en juego el ministro. Ahora ya entra en juego el pastor, pero lo primero que tuvo que haber en la persona fue un razonamiento y un convencimiento, y eso solo lo hace Dios y él y la persona. Eso no puede ser el pastor. Ese solo lo hace Dios y la persona que está necesitada. Entonces la persona que está necesitada viene y entonces después de haber sido convencida se acerca al siervo, se acerca al ministro y le dice entonces yo vengo porque yo he pecado. Hay una administración y hay una confesión. Porque eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Entonces el ministro se encargó de cubrirlo. Entonces el ministro se encargó de darle un anillo. Entonces el ministro le habla acerca de su caminar, cómo debe conducirse de ahora en adelante. Zacarías capítulo 3 y versículo 4. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo: mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Estoy leyéndole la Biblia, Dios habla hoy. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Las ropas sucias que Josué tenía estaban sucias, y eso significaba el pecado.
Pero ahora viene acá y dice la palabra de Dios acá, que viene y entonces le ordenaron al ángel y a sus ayudantes a que le quitaran a Josué sus ropas sucias. Y le dicen, lo que significa es que te hemos quitado tus pecados. ¿Cómo somos limpios del pecado entonces? Cuando nos cambian de vestidura. Cuando nos quitan a nosotros la vestidura sucia. Entonces vamos por los pasos. Primero el razonamiento, luego viene el convencimiento, luego viene el trabajo del siervo. El trabajo del siervo es cambiar las vestiduras. En pocas palabras es quitar el pecado. Porque cuando hay una confesión, cuando hay un convencimiento, hermano, entonces hay un actuar. Y entonces el ministro se encarga de arropar, de cubrir a la persona, cambiándole sus vestiduras, porque él dice acá que quitándole las vestiduras sucias, eso significaba que habían quitado sus pecados. El anillo es una muestra de un nuevo pacto. Mateo capítulo 26 y versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En 1 Corintios 11:25, cuando Pablo hablaba acerca de la Santa Cena, decía: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces le pusieron vestiduras, le quitaron las vestiduras sucias al hijo pródigo, y eso representaba el pecado, y ahora le ponen vestiduras de fiesta. Pero también le ponen un anillo en el dedo, y ese anillo lo que representaba era un nuevo pacto. Ahora voy a hacer un nuevo pacto contigo. Estoy haciendo un nuevo pacto, y ese pacto es por medio de mi sangre. Se nos da anillo. Y los zapatos que le pusieron en sus pies, según Romanos capítulo 10 y versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los zapatos en nuestros pies. Efesios capítulo 6 y versículo 15, hablando acerca de la vestidura de Dios, de la armadura de Dios. El calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, ¿cómo se le calza a la persona? Es el evangelio. Es el evangelio. Es el evangelio de la paz. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Habla acerca de nuestro caminar. Entonces, tres cosas con aquel que razonó y se fue convencido de pecado. Le cambian sus vestiduras, que significan quitar las vestiduras sucias de pecado y darle vestiduras nuevas. Darle participación también en la Santa Cena, tomar del nuevo pacto que es la sangre de Cristo Jesús. Entonces es un privilegio, le dan a él la autoridad, y luego le trabajan su caminar con sus pies. Eso hicieron con el hijo pródigo los siervos. Y de esa manera es como una persona es limpia de pecado. En el ejemplo del hijo pródigo. ¿Cuáles son esas herramientas entonces, o los elementos necesarios para la limpieza del pecado? Mencióneme uno. El anillo.
Pero hay algo especial: la sangre de Cristo. El anillo representaba el nuevo pacto, pero ese es el nuevo pacto en su sangre. Entonces es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Entonces había necesidad de un derramamiento de sangre para la limpieza de pecados. Y usted sabe que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha sido para nosotros nuestro Cordero, que derramó su sangre para que nosotros por medio de esa sangre fuéramos limpios de todo pecado. Mateo capítulo 26 y versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Romanos 3:23, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, uno de los elementos principales para la limpieza de pecados es la sangre del Cordero. Amén. Mire las citas. Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Juan 1:7, mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Esos son los beneficios de la cruz. Para la limpieza de pecados. ¿Cuál es otro de los elementos que el Señor dejó para nuestra limpieza? Su sangre. Hablamos de su sangre. La palabra de Dios. Juan capítulo 15 versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra también a nosotros nos limpia de todo pecado. Isaías 55:1. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Y el propósito de enviar su palabra es para que nosotros seamos limpios de pecado. ¿Cómo entonces nos limpiamos de pecado? Apelando a su sangre, y como decía Mónica, por medio de la Santa Cena, no de menospreciando su sangre. Y lo otro es por medio de la palabra. La palabra de Dios nos limpia a nosotros también de pecado. Efesios 5:26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Entonces, mire aquí, habla acerca de la palabra, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, hablando de la iglesia. Y por último, ¿cuál cree usted que es otra de los elementos para la limpieza de nuestros pecados? Está su sangre, está su palabra,
¿Perdón? ¿Qué hizo el hijo pródigo? La confesión. Juan capítulo 13 y versículo 14. Juan 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ese es el lavamiento de pies. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces mire los tres elementos, pero poderosísimos para la limpieza de pecado. Su sangre, ¿cuál es la otra? Su palabra y la confesión, que va también de la mano con el lavamiento de pies, porque eso fue lo que le hicieron al hijo pródigo, con el lavamiento de pies. Entonces, elementos importantes para la limpieza de pecado. Pero lo primero es que debe haber un razonamiento y debe de haber un convencimiento. Si no hay esas dos cosas, hermano, principales, lo demás no puede surtir efecto. Lo demás no trabaja, lo demás no funciona. Lo primero entonces es que haya un razonamiento y que haya un convencimiento como el hijo pródigo. Aquí solo hemos tocado el ejemplo del hijo pródigo. El proceso lo van a hacer los siervos. ¿Cuál es el proceso? Cuando haya habido un razonamiento y ha habido un convencimiento. El proceso es cambiar las vestiduras, darle el anillo y ponerle zapatos. Es un proceso. ¿Y qué elementos se usan para limpiar a esa persona de pecado? Su sangre, su palabra y la confesión. Entonces, que una persona que haya razonado y que haya tenido un convencimiento necesita estas tres cosas. Que venga la administración, que confiese sus pecados. Paso 1, confesó sus pecados. Gloria a Dios, porque entonces por medio de la confesión hay perdón y hay limpieza de pecados. Lo segundo es que entonces se siente a escuchar la palabra. Que se siente a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos limpia a nosotros de pecado. Y aplicar la sangre de Cristo sobre él. Que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Entonces, hermano, esos elementos son básicos y son importantes para nuestra vida. Porque ya le digo, no solo se trata de razonar, no solo se trata, hermano, de que nosotros entendamos que pecamos, sino que también necesitamos ser convencidos, porque cuando hay un convencimiento, entonces hay un actuar. Y ese actuar nos va a llevar al proceso para que nosotros seamos limpios de pecado. Para que nosotros podamos alcanzar los beneficios de la sangre, los beneficios, hermano, de la cruz. Amén. Entonces necesitamos tener esas cosas, hermano. Muchos hemos pensado que solo es necesario apelar a la sangre de Cristo. Sí, la sangre de Cristo tiene poder.
Pero necesitamos entender también que es la palabra, que el Señor envía su palabra para redarguirnos a nosotros, y somos limpios por medio de la palabra. La palabra de Dios nos puede limpiar a nosotros de pecado, pero la confesión también a nosotros nos limpia de pecado. Entonces son los tres elementos básicos e importantes para la limpieza del pecado. El proceso que todos nosotros debemos llevar es el proceso que llevó el hijo pródigo. Dejar que nos vistan, dejar que pongan sobre nosotros anillo y que trabajen en nuestro caminar también, que pongan zapatos en nuestros pies. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo principal: el razonamiento y el convencimiento. Porque cuando hay razonamiento y hay convencimiento, entonces empieza el proceso de Dios. Dios envía a sus siervos para que entonces nosotros empecemos el proceso, para que seamos limpios de pecado. El padre no recibió al hijo pródigo y así como venía lo mandó a la fiesta. No, lo bañó, lo cambió, le puso vestiduras de gala, le puso su anillo, hermano, y después empezó la fiesta. Pero no puede haber fiesta si primero no pasa ese proceso. Y usted y yo vamos a las fiestas, hemos sido invitados a las fiestas del Cordero, pero para llegar a esa fiesta necesitamos primeramente ser limpios de pecado, y ese proceso lo tenemos que cumplir como el hijo pródigo. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Dios sabe por qué nos trajo en esta noche acá. Y tal vez el mensaje no sea largo y no sea de tal vez lo que estábamos esperando, pero cuando yo empezaba a estudiar de los beneficios, hermano, vamos a compartir de esos beneficios de la cruz. Pero para poder llegar a eso, primero necesitamos pasar por el primer paso. Y es haya un razonamiento y un convencimiento de pecado. Si no razonamos y si no somos convencidos, lo demás no tiene sentido. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo que hoy se acerca, Señor, delante de ti para ser instruidos por medio de tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre Celestial, que fallamos, reconociendo, Señor, que pecamos, pero que es a través de tu sangre preciosa, Señor. Es a través de tu palabra y de la confesión, Señor, que nosotros somos limpios de pecado. Hoy venimos, Señor, suplicándote, Señor, que razonemos. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Queremos razonar con respecto a nuestro caminar, Señor, a las cosas que estamos haciendo. Pero que en nosotros también haya un convencimiento, Señor, de pecado. Que estemos convencidos, Padre, convencidos de que fallamos. Entonces tú enviarás a tus siervos, Señor, para que cambien nuestras vestiduras, que quiten nuestras vestiduras de pecado, para que pongan anillo en nuestro dedo, para que, Señor Jesús, pongan calzado en nuestros pies. El calzado es el evangelio, Señor, de verdad, el evangelio de paz. En esta noche, Padre Celestial, venimos poniéndonos delante de ti, Señor, poniendo nuestra vida delante de ti, dándote gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Permite, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que redarguya en nuestras vidas. Que haya un redargüimiento, Señor, en nosotros, Señor, un redarguir, Señor, en nuestra vida, Padre, a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos avanzar y podamos caminar, Señor. Vamos, Señor, a apelar a tu sangre preciosa, Señor. Vamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Y vamos, Padre Celestial, a confesar, Señor, nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendigo a cada uno, Padre Celestial, en esta noche, Señor, que hoy se ha acercado delante de ti, Señor, para escuchar tu voz. Gracias te damos, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les guarde, les lleve a casa con paz, con bendición, y que el día de mañana podamos estar acá nuevamente.